Programa número 21 de Caminos y Pueblos. Hola Deca, ¿cómo estás? ¿Cuál es el tema central para hoy? Los orígenes de los chañaritos. Tenemos un invitado, Ricardo Cerulli. ¿Habrá recomendaciones bibliográficas? Como siempre, en este caso, a cargo del invitado. Y las noticias del ayer. Diarios de Rosario, en este caso, el municipio del 20 de febrero de 1908. Bienvenidos a Caminos y Pueblos. Hola Diego, ¿cómo te va? Hola Deca, ¿cómo estás? Bien, contento de retomar este programa que hacemos cada semana. Y recordarle a la gente que llega por primera vez que lo que decimos o lo que contamos tiene que ver con nuestro sitio web. caminosypueblos.com.ar. Invitamos a nuestra comunidad que lo recorra, que lo siga, que se encuentre con el origen de un montón de localidades y por suerte se van sumando nuevas localidades a esta propuesta. Como será en el caso de hoy, tenemos un tema especial. Tema central, los orígenes de los chañaritos. Una nueva localidad que todavía no tiene registro ahí en nuestro sitio web, pero que se va a sumar seguramente en los próximos días. Pero en esta oportunidad tenemos la charla con un invitado. ¿Lo presentamos? Dale. Ricardo Cerulli, médico veterinario, historiador aficionado. Según él, yo digo un apasionado de la historia. Vamos directamente a la charla, ¿te parece? Bárbaro. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido a Marcos Juárez. Es un placer, caballero, estar aquí en su casa. Vamos a estar hablando de los orígenes de los chañaritos. Así es. De ahí sos vos. No, yo soy de la ciudad de Villa María, pero en el año 1983, por invitación de un empresario de la localidad, fui a instalarme, yo soy médico veterinario, a la localidad de los Chañaritos, que en ese momento tenía 70 habitantes. Sí. ¿Nos ubicamos geográficamente, Diego, ahí en Dale, los Chañaritos? dale. En la zona sobre el río Segundo. Sí. La localidad de los Chañaritos está ubicada sobre la Ruta Nacional 19, a 80 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba. Limita al sur con la costa del río Segundo. ¿Sí? Y estamos a 15 kilómetros al norte de la localidad de Capilla del Carmen. Video que vi el otro día, hecho por la señora Claudia Aguirre, que de alguna forma ella fue mi mentora y mi guía. Bueno, nos ubicamos de Córdoba, nos ubicamos Río Primero, Río Segundo, la zona del Tío y la zona donde dice Trinchuti, es la zona de rancho, ahí la zona de ustedes. Correcto, nosotros estaríamos entre los ranchos, actual Villa del Rosario, y el Tío, que ya está más lejos, a 40 kilómetros, 50 de la localidad de los Chañaritos. Primero y principal, la localidad de los Chañaritos estaría ubicada en la banda norte del río Segundo, de lo que en su momento fue la Merced de Guamacha. Al sur, Capilla del Carmen. En el año 1764, el señor Simón Taborda compra al escribano Antonio Ortiz del Valle tierras que iban desde la costa norte del río Segundo a la costa sur del río Primero. A finales Acá lo tenemos desde el río Segundo al río Primero. Correcto. Eso consta en los papeles privados de la familia. La escritura original fue destruida por un malón de indios de la zona chaqueña. De esta zona. Exacto. Que invadieron la zona y bueno, destruyeron las propiedades. A fines del siglo XIX, principio del XX aproximadamente, el señor Telésforo Maidana, casado con una señora Taborda, reconstruye la escritura y se establecen unas medidas aproximadas que eran 4 leguas al norte de la costa del río Segundo, en dirección sur-norte, 4 leguas, y 6 leguas en dirección oeste-este. Perfecto. ¿Estamos? Y ahí demarca lo que serían la propiedad de la familia Taborda en ese momento. No era chica, 6 leguas son 30 kilómetros, por 4 leguas 20 kilómetros aproximadamente. Permítame que lo corrija. Sí. A mí me costó muchísimo poder encontrar las medidas de las leguas de esa época. Que en el libro del señor ingeniero Bajo muestra que era muy distinta esas medidas en ese momento a las actuales. Por lo tanto, la superficie era mucho mayor.
Sí, si tomamos la legua castellana, correcto, exacto, o si correcto. tomamos la legua argentina. Correcto, caballero. Yo hice una aproximación para tener idea de lo que era. Fantástico. Bien. La familia Taborda se dedicaba a la explotación de los campos, ganadería y también elaboración de carbón y de leña. De hecho, yo conseguí un inventario del aserradero de la familia Taborda llamado Kilómetro 86, donde está el inventario de todo el material que ellos tenían, incluido una herramienta muy importante que era el locomóvil. El locomóvil era una caldera que generaba fuerza, que daba energía a una polea. La polea podía ser utilizada para diversos fines, ¿sí? En fin, para moler, etcétera, y en este caso como para mover una sierra. Tecnología de punta para esa época. Sí, correcto. Hubo una demostración de maquinaria agrícola en la localidad de Río Segundo, también en 1880 aproximadamente, de donde logré obtener la imagen de un locomóvil que fue el material que yo le envié a ustedes. Claro. Que es el motor a vapor. Sí, exacto, tal cual. Pero se llamaba así, locomóvil. Y vemos un locomóvil, una aproximación en los terrenos de vialidad de la provincia. Bien. En una esquinita, ahí está. En 1888 pasa el ferrocarril Central Córdoba, que fue diseñado por el señor Santiago Temple. Lo establece en esa línea, no era el lugar donde le había indicado el gobierno de Córdoba, sino otro lugar debido a la cantidad de bajos y pantanos que había en el diseño original. 1888. Perdón, unía la ciudad de Córdoba con qué otro punto? San Francisco. Bien. En las estaciones diseñadas no estaba Los Chañaritos, no estaba. En el año 1908 se establece la estación Kilómetro 86, seguramente por presión económica de la familia Taborda para poder usar el ferrocarril como elemento de carga del material. Del carbón y de la leña. Correcto. Que lo mismo pasó en el Fuertecito. La situación del Fuertecito respecto de Arroyito y Los Chañaritos respecto de Santiago Temple es la misma, está muy cerca. No justificaba en principio una nueva estación. Correcto, pero como había una salida de mercadería, sí, correcto. Y ahí también se establece el primer caserío, Ricardo. Ya estaba el caserío, porque estaba la elaboración de carbón, claro. O sea, hacía falta mano de obra. 1908. Ahí nos mandó una foto muy interesante de esos hornos de carbón. Correcto, señor, sí. En el año 1909 se construye un desvío del ferrocarril para poder cargar y descargar con más tiempo pegado a los galpones, ¿sí? Bien. El nombre de Kilómetro 86 figura en los mapas y en los libros de estadística de la provincia de Córdoba. Bien. En el año 1913 la estación pasa a llamarse Los Chañaritos. El nombre seguramente proviene por la presencia de este árbol, ¿no es cierto? La gente del ferrocarril debe haber preguntado a la gente de la población qué nombre le podemos poner y bueno, seguramente la gente dijo el chañar, digamos. Correcto. Eso le iba a preguntar, previo a la estación, ¿el gentío ya lo llamaba de alguna forma a ese lugar? Ese dato no lo tengo. Bien. Yo todo lo que trato de escribir y decir lo fundamento con documentos. Como el señor. Exacto. En algún caso muy excepcional por relatos orales, pero muy excepcional. Bien. Hubo otro ramal del ferrocarril que iba de tránsito a Santa Rosa Río Primero, 1940. Las estaciones se iban a llamar Chañar Ladeado, Pozo de la Loma y Buey Muerto. ¿Por qué Chañar Ladeado? Porque en ese lugar estaba la estancia del doctor Saúl Taborda. Doctor Saúl Taborda, que fue la mente brillante detrás de la Reforma 18, se decidió no utilizar ese nombre porque ya había otra estación con ese nombre. Por lo tanto, se va a llamar La Represa. ¿Por qué? Porque había una represa de agua cerca. El doctor Saúl Taborda, fiel a sus principios ideológicos, dona las tierras para la estación, pero también dona tierras para que alrededor de la estación se construyera el pueblo de Taborda, que eso no prosperó.
Quería hablar acerca de la mercadería que salía de la Bien. estación. Logré conseguir un libro acerca de los censos de cosechas de 1911 y 1912, donde estaban todos los diversos ramales, en cada ramal las localidades, dentro de cada localidad qué productor sacaba mercadería de la estación, qué mercadería, cuántas hectáreas había sembrado, cuántas toneladas había dado ese cultivo y qué rendimiento había dado. Un trabajo estadístico. Brillante, Sí. brillante. Y yo lo estuve leyendo, eso sin duda que es posterior al desmonte, cuando ya se empezó a limpiar la tierra. Claro, exacto. A medida que se fue desmontando y limpiando la tierra, se empezaron a hacer cultivos. Ya le voy a comentar de un producto extraño que se exportó en una sola oportunidad. Bien. Lo llamativo es que en toda la línea Córdoba, San Francisco, las dos únicas localidades que tuvieron mayor rendimiento, el doble del resto, fue Montecristo y Los Chañaritos. Esto debido a que la calidad de tierra de las dos localidades, esto confirmado por un ingeniero agrónomo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia, especialista en suelo, me dijo sí, esos dos lugares es donde mejor tierras hay. Una exportación que se hizo en 1920, raro, porque hasta tuve que consultar a un geólogo si era posible extraer ese material, era la cal. Ah, de esa zona, claro. Claro, Santiago Temple durante muchos años funcionó una calera. San Francisco también funcionaron caleras muy grandes, igual que en Villa María. Pero el tema era que no había cal en esas localidades, sino que se traía la cal cruda, se la procesaba y se la exportaba. Entonces, en los datos censales del ferrocarril dice lo que sale de la estación, no lo que entra. De ahí la confusión. ¿Se Y entiende? se puede hacer a través de la llegada del ferrocarril, no antes porque en carreta hubiese sido imposible. Correcto, caballero, correcto. Perfecto. Esa era la rareza, la cal, pero Sí. lo normal de la zona. Lo normal de la localidad de Los Chañaritos era la leña, el carbón y el cereal. Y a medida que había más desmonte, más cereal. Y más diversidad de cereal. Inclusive, Ricardo, a partir de 1950 más o menos empiezan a proliferar lo que son las fábricas de queso, de dulce de leche. Correcto, sí señor. En el año 1940, la firma Mesopeva y Compañía establece una fábrica de quesos y dulce de leche en la localidad. Dicha fábrica de quesos se cierra en 1950 debido a una terrible sequía que hubo durante 2 años, el 49 y el 50. En el año 1951, el señor Olger Jensen, de origen dinamarqués, profesión maestro quesero, o sea, él era quesero de profesión, claro, compra la fábrica y empieza a producir quesos de muy buena calidad, muy buena calidad. De hecho, venía gente de Buenos Aires a comprar quesos, diversos tipos de quesos, pasta dura, semidura, blanda, y llegaron a haber exportaciones a Estados Unidos. En la década del 80, la empresa Olger Jensen, Lácteos Olger Jensen, se reconvierte a Los Chañaritos Sociedad de Hecho y comienzan a vender leche fluida a grandes empresas lácteas de la zona, Cooperativa Jamescray, Nestlé, Quedimar, Sanco. Y la crema se comercializaba a las grandes heladerías de la ciudad de Córdoba. En el año 2010 aproximadamente, esta empresa cierra sus puertas lamentablemente. Disculpe, ¿el año? 2010 aproximadamente. Para una población que en ese momento, Los Chañaritos, tenía 150 habitantes y daba trabajo a 15 personas que venían, algunos de la localidad y otros de otros lugares, fue un golpe muy fuerte. Además, el señor Raúl Jensen siempre tuvo un compromiso social, la empresa siempre tuvo un compromiso social con la localidad, exacto. Colaboró y ayudó a la creación de la Comisión de Fomento, de la Cooperativa de Servicio Público, donde él puso dinero, puso sus herramientas, su tiempo para construir las líneas, y también financió la construcción de un jardín de infantes que había en la localidad. Le iba a preguntar también Sí, sobre el tema sí. de la educación en la localidad porque vi que había escrito algo. Correcto. El primer antecedente de escuelas en la localidad de Los Chañaritos proviene de 2 fuentes. De la biografía del doctor Saúl Taborda,
que él menciona que había un señor Ríos de la localidad de Santiago Temple, que iba a Insulqui hasta su estancia, donde le enseñaba las primeras letras y los primeros cálculos a los chicos. Ese estilo de enseñanza se llamó Escuela de Lancaster, donde un monitor o una persona con alguna clase de conocimiento enseñaba a leer y escribir y las primeras... bien, correcto. La otra fuente que confirma la presencia del señor Ríos son las guías Kraft, donde, usted recuerda, las guías Kraft describe pueblo por pueblo y los servicios que disponía, educación, salud, farmacia, etc. Entonces, confirmado con las guías Kraft la presencia de este señor. Estaba. Correcto. En el año 1911 se crea la Escuela Fiscal número 65, que al principio funcionó en la casa familiar de la familia Taborda. ¿Sí? Luego empieza a funcionar, se traslada a la casa de la familia Bazán. El señor Bazán era maestro. Después de un tiempo, en la década del 40, llega a esta localidad la señorita Montenegro, Celia Montenegro, un importante personaje de la localidad. Ella, a través de una carta que le envió a la señora Eva Perón, logra la construcción de la escuela local. El edificio. El edificio local. Con el tiempo ese edificio se fue ampliando. En la gestión del presidente comunal Luis Filipa, con financiamiento del señor Raúl Jensen, se hace el Jardín de Infantes. En los 2000 se establece el CBU y en el 2010 aproximadamente el ciclo de especialización. Bien. O sea, hoy tenemos nivel inicial, primario y secundario completo. Perfecto. Y cada sección, cada nivel con su edificio propio. Bien. ¿Correcto? En algún momento hubo que compartir edificios. Bien. De 1910 a 2010, 100 años de 100 años, desarrollo para 100 llegar años de lucha, exacto. Sí, y la señora Celia Montenegro, sus restos descansan en el cementerio local con una placa muy importante. Un reconocimiento sí, de la población. porque fue una persona muy importante para la localidad. Sí. Y la religión con respecto a la capilla, leí que 1950, Ricardo. Correcto. Pero yo estuve revisando las publicaciones del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, donde cada obispado recibía cartas de los sacerdotes misioneros que iban por diversos lugares, ¿no es cierto? Dando misa, haciendo casamientos, bautismos y demás. Y por la zona estuvieron los franciscanos y los mercedarios, ¿sí? Que de pronto paraban en alguna propiedad y daban la misa, bautizaban, etc. En la localidad de Los Chañaritos, en una propiedad de la familia Abrate, los misioneros paraban a hacer esa obra frente a la casa de esta familia, que hoy se mantiene en pie, porque en esta localidad se mantiene en pie 4 edificaciones de fin del siglo XIX, principio del XX. En esta casa, que está justo en el medio de la ruta que atraviesa la localidad, se daba la misa. Y frente a este edificio había una cruz de madera, ¿sí? Que era como indicación de que hay... Claro, un sitio religioso. Había un sitio religioso, exacto. Esta misma familia Abrate dona tierras para hacer la capilla, dona, con lo que le paga el obispado de Córdoba, compran ladrillos y los donan para la construcción de la capilla, y son los constructores. Quiero agregar un dato. La hija del señor Abrate, que construyó la capilla, que fue el que donó el terreno, los ladrillos y construyó, la hija fue la encargada de comprar la imagen de San Antonio. Ella se ocupó, viajó a Córdoba, lo compró, lo trajo en un colectivo, una imagen alta, casi de 2 metros. Doña Chocha Abrate, ese era el nombre de ella. Y la capilla está honrada a Cristo Rey. Yo le dije del rol social del señor Raúl Jensen. Sí. La señora de Raúl, doña Herminia, fue la que dona la imagen de Cristo Rey que está puesta al frente de la capilla.
¿En el ingreso, Ricardo? En la parte exterior. Por eso, en el ingreso en la parte exterior. Exterior, sí. Nos estás viendo a través del canal de YouTube de Triple Media Contenido. Acordate de suscribirte y de poner me gusta. Además de toda la línea de historiadores que venimos invitando, vas a encontrarte con otro material al cual le tenemos mucho cariño y esperamos que disfruten. Interesantísima la charla, como todas las entrevistas que tenemos. Siempre vamos sumando mucho conocimiento. Hay una parte que sigue de la charla que tiene que ver con la fecha de fundación o qué se toma oficialmente, ¿no? Mira, cada localidad tiene distintos criterios para fijar el origen de su localidad. Y me parece totalmente válido que lo sea. Obviamente. ¿Querés que lo charlemos con Ricardo? Dale. Vamos. A veces hay que establecer a partir de qué hito decimos que se fundó o se creó o empezó a funcionar una localidad. Bien, sí, obvio. En el caso de Arroyito, se toma como hito la fecha del primer censo. La pregunta en los Chañaritos, ¿cuál es el hito? Bien, el hito es cuando se hace la estación kilómetro 86, que hay una fecha concreta. Totalmente. Cuando está la estación con el nombre de los Chañaritos. Cuando empieza a funcionar la comisión de fomento. Que es muy posterior, 1986. 71. 71. 1971. Perfecto. Mira, bueno. O cuando nació la primera persona en esta localidad. ¿Que en 1908? Correcto. En el año 1908, 4 de febrero de 1908, nace el niño de apellido Allende y es registrado en el registro civil de Santiago Temple, que era el que llevaba la administración, ¿no es cierto?, de los nacimientos, muertes y demás. Porque hasta ese momento, toda persona nacida en la campaña se decía, nació en Oratorio de Peralta, porque esta localidad está dentro del Oratorio de Peralta, departamento Río Segundo. Entonces, tenemos otro registro documentado del primer nacimiento en la localidad. ¿Y cuál toman, Ricardo, de todo eso? Yo me inclinaría por el primer nacimiento. Yo me inclinaría por un ese debate dato. interesante. Sí, Muchas localidades sí. tienen esta cuestión. No había escuchado yo la del nacimiento, pero me parece lógico. Claro, porque ¿Válida también? Claro, porque muchas localidades de esa línea, San Francisco, Córdoba, toman como fecha de fundación del pueblo la fecha en que se construyó la estación. Claro. Pero la pregunta es, antes de eso, ¿había gente ahí? En este caso está confirmado. Claro. Y lo confirma el primer nacimiento. Y ese es su fundamento. Claro, y usted me preguntó si había documentación de gente que vivía ahí. Claro. No Anterior, hay. claro. Hasta ahora yo no la conseguí. Que me dijeran que la familia García, Pérez, López, Rodríguez vivían ahí. Pero sí tengo el dato de un niño con un apellido que él nace a los pocos meses de que se hiciera la estación kilómetro 86. Eso me indica que había una familia Ya establecida. ya establecida ahí. Claro, las raíces empezaron ahí. Se entiende, ¿no? Sí, No, y perfecto. es un proceso de razonamiento propio de lo que decías antes, que vos vas a los papeles, o sea que tenés el acta de nacimiento, Claro. y eso te dispara a vos la hipótesis. Claro, o la duda. Claro. ¿A partir de cuándo? Son debates muy lindos. Sí, señor. Sí. El nombre lo porque dijiste enriquece. del primer nacimiento. Allende. Ah, Apellido es Allende, sí. Y Ricardo, antes la confusión, porque yo tengo que en 1986 se establece la comuna de los Chañaritos. Correcto. Ah, bien, ¿lo podemos, cómo fue el proceso? Sí. Yo recién le hablé de una familia comprometida en lo social. La otra familia comprometida con lo social es la familia Filipa. Entonces, en 1971... Discúlpame, Ricardo, oriundo también de la localidad. Sí, ¿no? correcto. Dueños de tierra, campo y demás. En el año 1971 se crea la Comisión de Fomento. Su presidente fue don Alfredo Filipa y el secretario Raúl Jensen. La idea de la Comisión de Fomento era tratar de dar alguna clase de servicio al poblado. Organización de alguna forma. Alguna ¿no? organización. Entonces se construyeron calles, se puso la Vía Blanca,
alguna clase de iluminación. Durante mucho tiempo la luz se cortaba a las 12 de la noche. Venía por efecto y se cortaba a las 12 de la noche. Entonces, a partir de ese año empieza a funcionar la Comisión de Fomento, que funcionaba en el local de la Federación Agraria. Aquí tenemos una imagen de la Federación. Bien. Filial de la Federación Agraria que más trabajo tenía en la región. De hecho, Arroyito se quejaba de cómo la central de Federación Agraria le daba tanta importancia a esta filial local. Pero además era porque los galpones del ferrocarril de ese momento cargaban más mercadería que Arroyito. Eso consta en un artículo de La Voz del Interior. ¿Estamos? Bien. En el año 1983, cuando se regulariza la situación democrática en nuestra patria, el primer presidente comunal fue Luis Filipa, hijo de don Alfredo. ¿Sí? En 1986, el doctor César Angelos decreta que todas las comisiones de fomento pasaran a ser comunas. Por lo tanto, Luis empieza a ser el presidente comunal. Y Luis dio vuelta al pueblo. ¿Por qué? Hizo la red de agua potable, un parador de colectivo, un cementerio parque en el interior. Fue el que colaboró en la construcción del Jardín Infantes, ¿sí? O sea, regularizó la situación de los terrenos, las escrituras. O sea, realmente dio vuelta el pueblo, lo modernizó, lo actualizó. Y se hizo cargo administrativamente también, en la ayuda, a las escuelas de la zona, que era ¿Escuelas rurales? Sí, escuelas rurales. Campoyanes, Pozo de la Yegua y La Represa. Mirá los nombres, ¿no? Sí, sí. Bien. Luis lamentablemente se enferma, fallece, y el que sigue en la gestión fue Raúl Jensen. Entre la obra destacada de Raúl fue la construcción de 10 viviendas con fondos propios de la comuna. Qué interesante. Sí, muy interesante. La gestión siguiente fue de José Serino. La siguiente fue de Elena Massimino de Filipa, esposa de Luis Filipa. ¿Sí? Y en la actualidad, el joven Mesopeva es el presidente de la comuna de Los Chañaritos. Sí, y dentro de eso, la cooperativa de obras o la cooperativa de servicios públicos, cumplió un rol fundamental también, ¿no? Importantísimo. Vuelvo a lo de el compromiso social. Alfredo Filipe y Raúl Jensen, ellos dos viajan a Buenos Aires para crear la cooperativa de servicios públicos. Entonces, cuando tienen que hacer la papelería, recordemos que don Alfredo era presidente de la Comisión de Fomento y Raúl secretario. Entonces, cuando ponen los nombres para la cooperativa, invierten los nombres. Raúl presidente. Exacto. Y fue muy importante porque proveyó de energía eléctrica las 24 horas del día a la población y a la campaña. Pero también fue muy importante porque don Alfredo hizo el parador Ruta 19, o sea, una estación de servicio con, digamos, además de los baños, las duchas, comedor, etcétera, ¿no es cierto? Brindando otros servicios. Sí, claro. Era otro elemento que justificaba la llegada de la electricidad a la localidad. Y el parador Ruta 19 de la familia Filipa fue un parador muy importante en los momentos de mayor actividad económica de nuestra nación. Era llamativo la cantidad de camiones que se estacionaban en el playón de la estación de Sin servicio. duda un buen servicio que prestaba. Excelente, un servicio y excelente. la posibilidad de incorporar trabajo y nuevas fuentes. Correcto, sí, correcto. Pero eso ocurrió porque hubo gente que le puso el hombro. Para ir para adelante. Fíjese, le voy a comentar un hecho anecdótico. En la época del doctor Angelos estaba la Secretaría de la Juventud, ¿sí? De la que dependían las secretarías de cultura de cada municipio. Nosotros teníamos una comisión de cultura, había mucha actividad que iba, porque a veces uno habla de cultura y dice, no,
música clásica, No. teatro Shakespeare. No. Cultura es todo lo que hace el hombre. Entonces, lo nuestro iba desde un campeonato de bochas hasta una domada, ¿sí? Con películas que llevábamos a las escuelas y con otro montón de actividades. Entonces a mí me tocó películas que traíamos de los consulados, por ejemplo el consulado alemán. Hicimos una conferencia sobre aves de la Mar Chiquita. Entonces yo tuve que hablar con el ministro de la Juventud de ese momento. Ese señor era oriundo de Villa del Rosario. Entonces en esa época nosotros teníamos 70 y tantos habitantes. Villa del Rosario fue el esplendor económico. Estaba el molino, la bodega Lucchesi, estaba la Lácteo, ¿sí? Tendría, no sé, 30.000 habitantes. Cuando el hombre ve la carpeta que yo le había llevado, me dice, ustedes tienen más actividad cultural que Villa del Rosario. Porque había un grupo de personas que pechaban para adelante. Grupo pujante. Exacto, dejando de lado nuestro tiempo para los demás. No, y el asociativismo en todos los sectores, la cooperativa, la Correcto. comisión, era la época de la unión hace la fuerza. Hubo un pequeño club de verano. Un joven de apellido Fortete había construido una pileta de natación, entonces se le llamaba natación a los chicos del pueblo. Claro. Cosa que el pueblo vecino no tenía. Ninguno de los dos, ni Tránsito ni Temple. Orgullo de los chañaritos. Claro, sí. ¿Actualmente qué cantidad de habitantes? Está en más o menos 260 habitantes. Cuando yo fui a vivir ahí, en el año 83, éramos 70. ¿Y vos pusiste ahí una veterinaria, Ricardo? Así es. Y atendías todo el ganado de la zona, obviamente. Ganado lechero, sí. Yo me especialicé en ganado lechero. Ya tenías. A mí siempre me interesaron los pueblos chicos. De hecho, antes de ir a vivir a Los Chañaritos, yo viví un tiempo en La Palestina, que es una pequeña localidad cercana a Villa María. Entonces, bueno, surgió esa posibilidad y yo no tuve ninguna clase de inconveniente. Y lo que sí fue llamativo, mire usted, ¿no? Era que a algunas personas les llamaba la atención cómo alguien de un pueblo, ciudad grande, Villa María, se fuera a vivir a un pueblo chico. Y yo les dije, mire, yo tengo lo más importante, que es una vida interior. Lo segundo son mis libros. Y tercero, la radio. No necesito más. Eso te iba a preguntar, ya llevabas la cuestión del historiador dentro, porque llegaste a una localidad que la estudiaste de principio a fin. Sí. Es gentilicio. ¿Chañarense? No. Chañaritense. Chañaritense. Aproximadamente, sí. Sí, yo me considero ese es mi lugar en el mundo. Porque yo podría vivir a Villa María. Yo tengo mi casa en Villa María. Tengo mi casa en Córdoba. Podría ir a vivir allá. Pero Córdoba está a 45 minutos de ahí, así que subo la autopista y estoy, paro en un departamento que es mío, voy al teatro, al cine, a una conferencia, lo que sea, o me pongo a investigar en la biblioteca mayor u otros lugares, así que no tengo inconveniente, mi lugar es ahí. Excelente la visita, agradecidos cada vez más de que la gente se llegue hasta nuestro estudio para charlar sobre estos temas, que es otra la relación que se plantea, ¿no? Sí, que se genera con el historiador, con la persona que conoce sobre el tema. Sí, muy agradecido. Pero bueno, volvemos a nuestra rutina porque ya tenemos que presentar una de las próximas columnas fijas. Las recomendaciones bibliográficas, en este caso, están a cargo de Ricardo. Bibliografía de los Chañaritos. Editado no hay material. Sí sé que se hizo una recopilación, pero no se editó. ¿Estamos? Lo único editado son las dos presentaciones que yo hice en Caminería Histórica en el año 2022, que hablé desde los comienzos de la Guamacha hasta la llegada del ferrocarril. Lo segundo, el año pasado, 2023, de industrias. Desde los anavirones, como industria estuve presente en esa charla. Como industria precapitalista hasta la actualidad. ¿Estamos? Bien. Eso lo pueden encontrar en los libros de Caminería Histórica de la provincia de Córdoba. Correcto.
Material de localidades vecinas, pero que no tocan los chañaritos, No. pero sí es de la zona. El señor Alberto Gómez, que escribió un libro muy interesante sobre Santiago Temple. Los libros hechos en la gestión del doctor Angelos, Pueblos de Córdoba, la colección de Tránsito. Hay otro de la señora Varela que escribe sobre Villa del Tránsito, que es una localidad pegadita, originaria de Tránsito. Después de Arroyito, por ejemplo, la bibliografía del señor Colazo, una muy interesante material que habla sobre Arroyito. De Arroyito también tiene otro material de otros autores, pero de los chañaritos no hay nada. De algunas escuelas rurales y de la gestión de Luis Filipa hay cartillas. Es una cartilla, por ejemplo, de la gestión de Luis, de todo lo que él hizo. De la represa y de Campos Llanes también hay pequeñas cartillas, pero que hablan puntualmente de esa escuela, nada más. Perfecto. Qué importante lo de la caminería histórica y los congresos, porque muchas de las localidades, los historiadores que vienen, refieren su propia historia a esas investigaciones. Porque a veces no es caro publicar un libro, es complejo juntar toda la información. Está bueno que eso les permita a estas localidades ya registrar su historia. Correcto. Sí, los encuentros, nos vamos conociendo, vamos intercambiando material, están buenísimos. Participen de esos encuentros porque están muy buenos. Agradecemos las recomendaciones bibliográficas, como siempre. Sumamos material para nuestra biblioteca digital. Por ahora, ya tendremos el libro físico acá en la mesa. Deca, llegan las noticias del ayer. ¿Qué trajimos o qué trajiste para hoy? Elegí la fecha 20 de febrero de 1908 porque, como dijo Ricardo, ellos toman, es el primer nacimiento del caserío, que era el kilómetro 86, que luego va a ser los Chañaritos. Perfecto, algo que salía publicado en el diario El Municipio. ¿Querés que lo veamos? Dale. Es la planilla de horarios de la línea que unía desde Córdoba a San Francisco. Y vemos los horarios de Córdoba a Rosario. Fijémonos en las salidas. Alta Córdoba, Constitución, que hoy es Montecristo. Piquillín, Río Primero, Santiago Temple, kilómetro 86, lo que hoy es Los Chañaritos. Tránsito, Arroyito, kilómetro, ahí no lo define, me parece que dice kilómetro 123, es ilegible prácticamente, pero es el fuertecito de hoy. Después viene el Tío, La Francia, Devoto y San Francisco. Esa planilla tiene origen, o rige, mejor dicho, desde el 1 de diciembre de 1907. En definitiva, rige esa planilla poco tiempo antes de este nacimiento que eligen ellos como fecha de fundación. Tomemos 3 meses antes, una cosa así. Perfecto. Bueno, ¿tenés más noticias? Sí, obviamente. De la misma fecha, del mismo diario, una noticia más referida a la localidad de Rosario o a las localidades más grandes. Y está relacionado con la lechería, con los lecheros fundamentalmente. Fíjate primero, el primer artículo. Lecheros. Cualquier cantidad de leche se compra, grande o chica. Dirigirse a la lechería Primera Rosario, Corrientes 474. Bueno, ahí aclárame por qué es grande o chica la leche. La cantidad. Claro. Lo que es grande o chica es la cantidad, ¿no? A eso se refiere. Eso. Más redactado de una forma para la muy época. especial. Sí, para la época. Claro. Y la misma empresa te está ofreciendo lo siguiente. 200 pesos mensuales. En lo que es lo que garante la lechería Primera Rosario. A toda persona que compre un reparto con jardinera, muy céntrico y a un precio casi de regalo. Se le administra la leche garantida buena por la oficina química. Se le da a prueba el reparto pagando la mitad adelantado, devolviéndole el dinero si no son palpables las ganancias que se les garante. Aprovechen, es la última que queda. Corrientes 474, también de Rosario, obviamente. Claro. Códigos de la época, transacciones. Para el reparto, ¿no? Che, tengo este recorrido, tengo esta ganancia que te la aseguro. ¿Querés probar?
Si no es la ganancia la que yo digo, te devuelvo la plata. Te devuelvo el dinero. Buen negocio. Sí. Bueno, Deca, ¿qué recorrido hemos hecho hoy? Una localidad nueva, historias nuevas, literatura nueva, noticias de ayer, pero que son nuevas para nosotros o para el público. Y tratando de hacer un aporte sobre toda la historia de lo que es la provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe. Obviamente algunas más conocidas, algunas de esas historias más conocidas para nosotros, otras menos, y es lo que hacemos, la historia entre todos, contado entre todos, y entre todos sabremos un poco más. Y ya le adelantamos a la gente que se van a sumar nuevos historiadores y nuevas localidades que gracias a este formato que ven en YouTube, en el canal Triple Media Contenidos, nos está abriendo una frontera que no pensábamos. Y tenemos la posibilidad de esto, de que pueda llegar a ser la persona acercarse al estudio o la videollamada. Nos abre muchas puertas, nos facilita mucho la comunicación. Totalmente, siempre es mejor el cara a cara. Les recordamos que pueden visitar nuestro sitio web. Agradecemos el apoyo de la Municipalidad de Marcos Juárez, Cooperativa Agropecuaria Alborada, el Estudio Volati, porque nos bancan en este proyecto que crece día a día y que nos está trayendo grandes satisfacciones. Sí, y que nos interesa seguir difundiendo nuestra historia. Si no la hacemos nosotros, no van a venir de afuera a hacerla. O sea, para nosotros es un orgullo estar haciendo esto y nos damos un gran gusto, como dice Diego. Gracias a la comunidad de historiadores que también nos sigue y va aportando datos, y a la gente que pone me gusta y que comparte y que nos ayuda a difundir. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.